En este otro ejemplo también te quiero mostrar cómo va cambiando el sonido conforme va avanzando el mastering, solo que en un estilo musical diferente. Como es en todos los ejemplos de audio, para cambiar la costumbre de escuchar con los ojos, solo se muestran los bounces digitales y los imprints analógicos, sin plugins ni procesadores. Podemos notar que al sonido le falta un poco de definición, especialmente en los hi-hats y el sintetizador estéreo. También existe mucha energía en los graves que enmascara algunos sonidos. Esta situación es muy común en las mezclas que recibo para mastering. Si no percibes un exceso de graves, te sugiero mi video sobre ondas estacionarias. Escucha cómo el sonido ahora es más firme y con mayor definición, principalmente la voz y el kick. También podrás percibir que los graves están presentes pero sin excederse. Una vez balanceado el sonido, podemos saber qué le hace falta en cada una de sus dimensiones. Comencemos con el espacio. Aunque el cambio no es tan drástico, puedes escuchar cómo adquiere profundidad el sonido, especialmente en los sintetizadores que suenan más envolventes. Hay partes de los sintetizadores graves que necesitan ser un poco más dinámicos, y en general, al tema le hace falta vivacidad, pues fue grabado y mezclado a 48 kHz. Si has escuchado el sonido tan característico del NIV 1084, lo vas a reconocer inmediatamente. Aunque el sonido tiene mucha vida, la voz aún queda un poco por detrás de los demás instrumentos, y los instrumentos que están en el componente estéreo de la mezcla dominan un poco más de lo necesario. Otra cosa que también puedes notar es que apenas ganamos un poco de volumen, pues el objetivo de comprimir es tener una mejor relación entre instrumentos desde una perspectiva macro y no aumentar el volumen. Por último, aunque el tema ya se siente casi listo, aún le falta un poco de punch al bombo y tarola, además de ajustar bien el volumen a menos 14 loops. I cannot breathe, I cannot taste the
Como puedes ver, existe una diferencia de apenas 2 loops entre la versión sin masterizar y la versión masterizada, y un rango dinámico promedio de 3 loops, lo cual es muy sano. El volumen no es el objetivo del máster, sino un sonido compacto, directo y listo para sonar en cualquier sistema de reproducción, desde bocinas de celular hasta sistemas de alta definición, y que además de ser uniforme a lo largo de todo el álbum, respete la mezcla original sin alterar su carácter ni balance. Inside, I cannot breathe, I cannot taste, I cannot turn away my face, but I feel warm beneath the light, I feel the welts of deep inside, I cannot breathe, I cannot taste, I cannot turn away my face, but I feel warm beneath the light, I feel the welts of